Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Pues el tema que nos trae es bastante interesante, sobre el derecho a la privacidad en un mundo en el que pues, la tecnología cada vez es mayor y en el que en este mundo la privacidad es un nuevo reto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para garantizar el derecho a la privacidad en estos cambios que hay, en los nuevos, pues en las redes, ¿no? en el internet, toda la presentación que nos hacían al principio del evento, ¿no? Pues vale la pena recordar que el derecho a la privacidad es un derecho que se encuentra reconocido en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, entre otros, ¿no? Y básicamente a lo que se refiere es a que nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, y el derecho a la protección en la ley en contra de estas interferencias. El derecho a la privacidad, pues decíamos hace rato que en un mundo, y más específicamente en el Estado mexicano, en el que existen tantas violaciones a derechos humanos, solemos luego no darle la importancia que tiene el derecho a la privacidad y creemos que es algo secundario o algo no tan importante como en realidad lo es. Y cuando decimos esto, se nos olvida que el derecho a la privacidad tiene una estrecha relación con el derecho a la libertad de expresión y a su vez la libertad de expresión con un Estado democrático de derecho. Entonces, en realidad estamos hablando de algo pues bastante importante. Es un derecho que, como se decía también al principio, tiene restricciones y que estas restricciones pueden ser válidas, pero para que sean así tienen que ser conforme a derechos humanos. ¿Y cómo hacemos que sean conforme a derechos humanos? Pues tienen que ser medidas proporcionales, tienen que ser necesarias, idóneas por autoridad competente y, bueno, siguiendo como ciertos requisitos como el debido proceso, la notificación a las personas y pues todo lo que se establece en estos principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones, básicamente, que yo espero que se ahonde más adelante. En cuanto a la ley de telecomunicaciones, desde Amnistía Internacional y también desde muchísimas organizaciones de la sociedad civil, pues vemos tres problemas principales, ¿no? El primero tiene que ver con la pregunta que nos hacían directamente sobre la geolocalización, que pues básicamente está establecida en el artículo 190, fracción primera, y que establece que para colaborar en la justicia, en la justicia, se puede pedir la localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles. Bueno, pues esta situación no está establecida en ley con la finalidad de atender a un problema de seguridad que tenemos en México, ¿no? Se dice, bueno, la geolocalización puede ser muy útil para una persona desaparecida, puede ser muy útil para una persona que está secuestrada, ¿no? Y sí, puede ser muy útil, pero también puede ser muy peligroso si esto no queda regulado bien en ley. ¿Por qué? Porque si no establecemos quién es la autoridad competente, en qué circunstancias se puede utilizar la geolocalización y bajo qué supuestos, pues lo que pasa es que dejamos un gran margen de arbitrariedad en este sentido y pues esto puede ocasionar más violaciones a derechos humanos. Entonces lo que en un principio era una protección para las personas, al final puede convertirse en un peligro también, ¿no? Y por eso es tan importante que quedara regulado bien y que quedara claro cuáles son las circunstancias en las que se debe utilizar. ¿Y qué es lo que sucede en la ley de telecomunicaciones? Que, bueno, primero no exige que haya autorización judicial, ¿no? Se dice que la autoridad competente lo puede solicitar y estos son las instancias de seguridad, pero no define quiénes son las instancias de seguridad. Entonces esto queda tan amplio que podría después justificarse que cualquier autoridad pida la geolocalización en tiempo real de una persona y esto pues podría ser bastante grave. Y otra cuestión es que tampoco define las razones por las que se puede utilizar. Entonces tenemos autoridades indefinidas en circunstancias indefinidas y pues esta situación faculta a que haya pues gran cantidad de violaciones a derechos humanos en un sistema de justicia que de entrada sabemos que tiene bastantes deficiencias. Entonces pues la pregunta sí creemos que la geolocalización tal como quedó regulada viola el derecho humano a la privacidad. Y bueno, otro tema que pues viene muy de la mano y que también preocupa bastante es la retención de datos. La retención de datos obliga en la ley de telecomunicaciones a las concesionarias a conservar un registro y un control de comunicaciones en 2 años. En el primer año se puede solicitar en tiempo real la información y en el segundo año tiene un plazo de 48 horas para proporcionar la información que se pide.
¿Y qué es lo que sucede acá? Que son datos muy sensibles, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de nombre, domicilio, tipo de comunicación, servicio de mensajería, datos necesarios para rastrear el origen y el destino de las comunicaciones, fecha, hora, duración. O sea, si nos vamos a los detalles, en realidad estamos hablando de muchísima información que normalmente las personas tienen este derecho a mantenerla alejada del Estado, ¿no? Es ese tipo de cosas que normalmente se pide en el derecho a la privacidad. Acá tienen derecho a poder pedir los datos de cualquier persona y pues ¿qué es lo que pasa? Que no solamente se sabe pues el nombre o el domicilio, sino que podemos llegar a información muy sensible como lo es las opiniones políticas, la ideología, las creencias religiosas, entre otro tipo de informaciones que pueden ser muy sensibles y que tampoco se establece para qué fines se puede utilizar esto, ¿no? Entonces en realidad puede ser muy perverso, ¿no? Pensar cómo es que se pueden utilizar estos datos o cuáles son las restricciones. Este tipo de cosas tampoco quedan claras en ley y pasa lo mismo que en la geolocalización, ¿no? Que de igual autoridades indefinidas en circunstancias indefinidas, cuando estamos hablando de algo pues bastante delicado que debería estar claramente definido en ley. Y bueno, pues otra cuestión sobre este tema es interesante, ¿no? Que en la Unión Europea el Tribunal de Justicia invalidó la retención de datos justamente por esta situación de ser tan agresiva al derecho de la privacidad de las personas. El último tema que también nos parece bastante preocupante es el bloqueo de señales, en donde pues también se establece en el artículo 190, fracción séptima, el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil, así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos. Pues lo mismo, ¿no? Igual si lo leemos rápido no pareciera que esté tan mal, pero resulta que no está claro en qué momentos, qué autoridad es la competente y además sobre este tema es interesante que los relatores, el relator de la ONU por la libertad de expresión ha considerado que la interrupción del acceso a los usuarios al Internet, sea cual sea la justificación, incluso por motivos de violación a la legislación en materia de derechos de propiedad intelectual, es una medida desproporcionada y en consecuencia una violación siempre al derecho a la privacidad. Entonces esto ya ha quedado como definido por distintas pues, instancias que ni siquiera podría ser proporcional en ningún momento cortar, bloquear las señales. Entonces pues tenemos una ley en donde se busca esto, donde la justificación es justamente poder apoyar a la seguridad nacional y que en realidad queda regulado tan sin digamos pues las limitaciones que debería tener necesarias, que pues está justificando prácticamente cualquier interferencia de autoridades a los datos personales, a la geolocalización y al bloqueo de señales, ¿no? Entonces estas son las preocupaciones principales que tiene pues Amnistía Internacional sobre este tema. Otra cosa, bueno, ya hablando como de un tema personal, yo cuando la leí por primera vez, pensé que era muy original al imaginarme la comparación de México 2014 con George Orwell de 1984, ¿no? Y creí que era una idea pues como nueva, original, y cuando lo busqué en Google resulta que hay muchísimos artículos que hablan de esta comparación, ¿no? Y pues esto es algo bastante grave, o sea, que lo veamos como una comparación en el que el Estado pueda tener acceso a todos estos datos y vigilar y quién sabe para qué medidas, pues sí debería ser algo que nos preocupe a todos.